La Razón, el diario nacional de Bolivia. Bienvenidas, bienvenidos a este largo fin de semana donde tenemos otra vez piedra, papel y tinta. Claudia, bienvenida y además qué gusto estar nuevamente juntas en este programa. En este bloque, y le doy la bienvenida también a Miguel Gómez, nuestro jefe de informaciones, que nos acompaña en este capítulo. Y vamos a hablar sobre lo que tiene La Razón esta semana, ¿no? Imperdible, un largo fin de semana en el que, como siempre, les recomendamos la lectura de La Razón, porque vamos a tener en este 1 de mayo el pre y el post. Esto quiere decir que La Razón se va a ocupar de hacer un análisis, una evaluación de la nacionalización. Son 10 años ya de nacionalización. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuántas tareas quedan pendientes? Es parte del contenido que prepara nuestro equipo en la edición central. En el financiero, en nuestro suplemento financiero, tenemos un análisis hacia el futuro. Esto quiere decir que hay tareas pendientes que deja la nacionalización. Hablaremos de la inversión. ¿Cuánto de inversión es una solución? Es una tarea pendiente, además de la ley de hidrocarburos. Y en el animal político también tocamos el tema de los y las trabajadoras. 1 de mayo, ¿cómo está la clase trabajadora en el país? ¿Cómo recibe las noticias de incremento salarial? Pero sobre todo, ¿qué diagnóstico tenemos de la clase trabajadora? Esto en el animal político. Así que hay sopa, segundo, postre, cafecito y todo con el tema laboral, con la situación de los trabajadores. Y hay más todavía. Miguel, tenemos el informe especial. Bueno, tenemos primeramente 2 suplementos de lujo el domingo, perfecto. ¿no? El domingo. Primeramente hablar del tema de tendencias. Tendencias trae la historia de Thelonious, el templo del jazz acá en La Paz, en Bolivia. Que El está a único punto de templo. el único. Y que se está a está punto de cerrando, cerrarse, ¿no? ¿no? La historia, anécdotas, Sí. cuáles son las propuestas para que siga, lo tenemos mañana también, ¿no? También nuestro suplemento dominical, también estrella, que es Escape. Tenemos para mañana. adelanto de la tapa allá, en aquella cámara. Ahí estamos. Tenemos el viaje que se está promocionando a Río Apere, que es por Beni, y es una exclusiva que tiene el periódico para poder mostrar a nuestros lectores qué es lo que ofrece nuestro viaje por hermoso comunidades recorrido, ¿no? indígenas para conocer la tradición, la cultura de los pueblos indígenas de allá del Beni. Y el lunes, un día de feriado para que la gente pueda leer con paciencia. Tenemos el único suplemento de investigación del país, Informe La Razón, que trae un interesantísimo tema, ¿no? Los curas truchos, curas falsos. ¿Dónde operan? ¿En qué departamentos? ¿Cuáles son sus estrategias? Primera vez que la Iglesia Católica también creo que habla sobre cuántos curas dimitidos o expulsados tiene. Bueno, ¿no? Y también las estadísticas oficiales sobre cómo andan los estudios en los seminarios. El lunes, Excelente, exclusiva en el Informe La O sea Razón. que no ¿no? solamente Excelente. son los policías truchos, ahora también los curas truchos, peligrosos los unos y los otros, ¿no? Sí. Y bueno, así que tenemos mucho en La Exacto. Razón para este largo fin de semana, pero en piedra, papel y tinta tenemos a continuación una entrevista con el ministro de Culturas. Estaremos con él dentro de un momentito. Ha aceptado la entrevista, vamos a hablar de varios temas, la gran noticia de la semana en Dakar, qué pasa en el mundo de la cultura, algunos cambios, la fundación, la que estaba bajo alas del Banco Central, la Fundación Cultural del Banco Central, ahora pasa al Ministerio de Culturas. Tenemos más de una pregunta para el ministro. Así que nos vamos a una breve pausa y enseguida estamos con esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Piedra, papel y tinta arranca con la entrevista anunciada. Está con nosotros el ministro de Culturas y Turismo, Marco Machicao. Así, Machicao y Marco con K, como Chuquiago Marca. ¿Usted es paseño? Así es, soy paseño. Mucho gusto, Claudia, de estar en tu programa y bueno, listo para
lo que se tenga que hablar un poquito de la fundación, hablar un poquito del Dakar y de cualquier tema en el ámbito cultural o turístico. Gracias por la disponibilidad. Ministro, me acompaña Miguel Gómez, jefe de informaciones. Hacemos esta entrevista a 4 manos, no será un huaiqueo, sino un agradable diálogo. Seguro que sí. Pero sí, un 2-1 con la razón. Ministro, comencemos hablando de cultura, de culturas, hablemos de la Fundación Cultural del Banco Central. La noticia de estos últimos días es que pasa bajo las alas del Ministerio de Culturas y Turismo. Pero antes quiero hacer referencia a lo que ha sucedido en este último tiempo. Ha habido mucha polémica sobre auditoría, irregularidades que identificó una auditoría en un primer tiempo con descargos. Todavía no hemos culminado, pero sí hay que dar algunos titulares que de hecho los ha dado también la razón. Hablamos de irregularidades identificadas por esta auditoría, de la compra de un inmueble que no siguió el procedimiento, de una imprenta que todavía no está en funcionamiento cuando en realidad ya se está pagando un alquiler, un software para digitalización de archivos que parece que tampoco está en marcha, la compra de una camioneta que todavía no tiene el uso, parece que ya se ha establecido el ítem del conductor. Le estoy dando titulares y no estoy dando una sentencia, estoy diciendo lo que se ha puesto sobre la mesa en auditorías. Mi pregunta es, ¿qué descargos, en qué estamos? ¿Hay una investigación? ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, empezamos por entonces los problemas y las cosas que han ido surgiendo en los últimos tiempos. Pero la Fundación Cultural del Banco Central es una entidad autónoma, es una entidad dependiente del Banco Central en la actualidad. Es decir, el Ministerio de Culturas y Turismo no hace procesos de auditoría. Sí podemos hacer una supervisión actualmente hacia aquellas temáticas que tienen que ver con museografía, con acciones que se tienen en términos de gestión cultural, de apoyos al sector y demás. Mas no tenemos una interacción directa sobre los procesos administrativos que se refieren a la Fundación. Esto un poco por la forma organizacional de esta Fundación Cultural del Banco Central. Como ustedes saben, es una entidad autónoma con gestión administrativa, financiera, jurídico-técnica particular, me refiero a que autónoma también. La Fundación. La Fundación, correcto. Y en la actualidad está bajo tuición del Banco Central. ¿Cuál es la tuición del Banco Central? Fundamentalmente la gestión en términos financieros para la Fundación y obviamente todo el proceso administrativo, y ahí es donde entran estas denuncias que salen a partir de auditorías. Nosotros nos hemos sumado en el último tiempo a verificar algunas de ellas en las cuales sí tenemos alguna competencia. Es decir, no has mencionado tú, pero hubo un caso muy particular aquí en el Museo Nacional de Arte, donde se hicieron obras de infraestructura no autorizadas por el Ministerio de Culturas y Turismo. Gracias por la idea, que ha sido trabajar ese piso histórico que no tenía autorización. Así es. Y ahí es donde efectivamente nosotros pudimos hacer una incidencia directa, ¿no? Porque cualquier obra sobre un bien patrimonial tiene que ser autorizada por el Ministerio de Culturas y Turismo bajo la misma ley de patrimonio y la ley nacional. Entonces, cuando se detectó digámoslo así, este esquivo a la norma y este esquivo normativo, se fue y se hizo una inspección in situ, verificamos la zona y evidentemente se habían hecho muchas contravenciones a la zona, al lugar y en todo caso a la normativa. Ahí es donde hemos aplicado con el rigor de la misma normativa las acciones correspondientes, solicitando a la dirección, se remitan todos los proyectos, se actualice la información y bueno, conllevó a la detención de estas obras, o sea, ya no se están haciendo estas obras y posteriormente a que bueno, el director haya sido sustituido o destituido más bien de su cargo. Esa decisión, reitero, no la asume el Ministerio de Culturas y Turismo, la asume la Fundación del Banco Central a ser una entidad. Pero estamos ya en un proceso de transición. Así de transición de este ente bajo techo del ministerio. Es así. Pero van a llevar las papas calientes. ¿Qué pasa con Nos estos llevamos titulares? las papas calientes, ¿Y qué se va a efectivamente. hacer? Bueno, primero se tendrá que acceder a toda la información relativa. No te puedo decir qué se va a hacer porque no tenemos conocimiento de todos los detalles en cada una de las
¿Una auditoría temáticas. propia del ministerio? En realidad ya no vendría a ser una auditoría propia del ministerio. A ver, hay que aclarar un poco porque en realidad creo que es importante. Por eso te preguntaba si empezamos con los problemas o empezamos con cómo va a ser la tuición. Al trago amargo hay que darle prisa, después vamos a hablar de las buenas Porque noticias. claro, lo interesante acá es aclarar cuál va a ser la dependencia y qué es lo que se está haciendo como ministerio, ¿no? No es entrar y ser dueños de la fundación, ni mucho menos. En realidad lo que se está haciendo es un cambio de tuición. ¿Qué es la tuición? Es el órgano rector sobre una institución pública. Pasa a ser el órgano rector del Banco Central al Ministerio de Cultura y Turismo, con una lógica muy clara. Estamos hablando de una fundación cultural, no estamos hablando de una fundación productora de monedas o de billetes, Claro. que hoy tenía una tutela en el Banco Central, que evidentemente, y si somos autocríticos con un poco la historia, esto está desde 1995, el Banco Central ha tenido la virtud de generar recursos para la fundación, pero no ha tenido la virtud de poder velar por la buena aplicación de estos recursos y el buen trabajo de los repositorios y la fundación como estructura orgánica. ¿Está diciendo que no están funcionando bien los repositorios? No los y la repositorios en gestión? particular, es probablemente el alineamiento hacia la misma política pública de desarrollo de la gestión cultural. Yo decía en algunas entrevistas, y bueno, se los comento a ustedes con total cariño, si nos ponemos a analizar la funcionalidad que hoy tienen nuestros repositorios es fundamentalmente la de precautelar y resguardar el patrimonio. Y esto es una visión casi, pasada de moda en términos de repositorios nacionales y museos. Los museos hoy en el mundo y en Bolivia tienen que ser escenarios de gestión social, de gestión cultural, donde sean espacios para el uso, el usufructo, el aprovechamiento de la gestión cultural, donde no estén lejos de la población. Hoy si tú no estás dentro del museo, no sabes del patrimonio que tiene el país. Creo que los museos tienen que salir, tienen que tener un alineamiento mucho más acorde y mucho más sensible a la Quieren sociedad dar en un sí misma. aterrizaje a los repositorios. Queremos darles una nueva vida en realidad, ¿no? Nunca los repositorios, y esto a nivel mundial, son autosostenibles. En ningún lado, ni siquiera pongámonos a pensar, no sé, pues un Quebranly en Francia o museos de primer nivel en Gran Bretaña. Sin embargo, hay maneras de hacer que la funcionalidad de los museos sea mucho más práctica, mucho más aplicada a la sociedad. Y eso es un poco lo que buscamos. Permítame redondear antes de que me cortes cuál va a ser el cambio de tuición que se está dando. En realidad, la Fundación Cultural del Banco Central pasa a llamarse Fundación Cultural Boliviana. Sigue siendo una entidad autónoma, descentralizada, con autarquía propia, administración propia, etcétera, etcétera. O sea, no cambia la forma, cambia a quién le rinden, digamos, la información, que en este caso es el Ministerio de Cultura y Turismo. Financieramente, la Fundación sigue recibiendo los recursos del Banco Central. Pero estos recursos... Pequeño gran detalle. Es interesante, ¿no? Porque es un híbrido. Al tener un financiamiento del Banco Central, esto motiva la creación de un directorio. Se crea un directorio a partir del Banco Central y el Ministerio de Cultura y Turismo, que asume la función tutelar de aprobar POAs, aprobar informes, aprobar auditorías, verificar si se quieren hacer adquisición de nuevos repositorios, nuevos proyectos, nuevas cosas. Y somos las dos entidades quienes hoy velamos. Hasta la fecha nosotros no teníamos ni voz ni voto en términos concretos. Entonces ahí hay un cambio de lógica. En términos estructurales, la Fundación se sigue manteniendo como la hemos tenido hasta ahorita. Es decir, un equipo de consejeros, 7 consejeros que forman parte de esta toma de decisiones en términos del quehacer de la gestión cultural de los repositorios, sus directores en cada repositorio, curadores, empleados y gente que trabaja en cada uno de los museos actuales, que son 6 repositorios, y ojalá en el futuro puedan ser más. Yo creo que el interés de todos nosotros es que podríamos llegar a tener repositorios en los 9 departamentos para que estos se vuelvan canales de diálogo directo entre el Estado y la gestión cultural, entre el Estado y los artistas. ¿Me Eso es un poco. permite el resumen para ver si he entendido? Se cambia de tuición, la Fundación Cultural del Banco Central cambia de tuición, da la información al Ministerio de Culturas y Turismo. La platita sigue viniendo del Banco Central, lo que era una preocupación. Los repositorios, se garantiza el funcionamiento, el buen funcionamiento, y se promete que se va a aterrizar los museos, que se va a llegar a la gente. Las papas calientes, todas las comillas y irregularidades que habían sido planteadas por las auditorías, son papas calientes que va a recibir el Ministerio. Todavía no saben qué van a hacer, el proceso sigue en investigación, ustedes se van a encargar de hacer eso, y el equipo sigue siendo el mismo, con los consejeros, con la gente que ya está. Mi última preguntita en este tema es: Homero Carvalho ha renunciado, después dijo que no, renuncia, no, hay tensiones en el equipo. A ver,
Hábleme de Bueno, la gente. efectivamente. Ah, bueno, ingresan 2 nuevos consejeros. ya hace San un Pedro par de meses, ¿no? Y nuestra colega Susana Bejarano. Susana Bejarano, Así es. que tiene un programa en ATV, Así es. forma parte también de este consejo. Así es. Sobre el equipo, un par de palabras, y dígame si me he equivocado en algo. No, de hecho estás en todo lo correcto. Homero Carballo anunció su renuncia hace unas 3 semanas atrás, la presentó oficialmente al ¿Qué presidente pasó? del Banco Central. En realidad el argumento, un poco lo que dice Homero, es un tema de salud. Hemos hablado con él y efectivamente tiene un problema de salud que el doctor le ha pedido que se evite temas de estrés o que pudieran generar estrés. Entonces se comprende y se respeta la decisión. Homero seguirá siendo consejero, eso no quiere decir que está dejando el cargo de consejero, sí dejando la presidencia del consejo. Es menos estresante. Probablemente, ¿no? Al menos es menos visible en términos de atención a la prensa, de tener todos los conflictos. A Homero, de alguna manera u otra... Pero si nosotros no estresamos a nadie, ministro. No, yo feliz con ustedes, pero Qué bueno. efectivamente ha habido seguramente muchos problemas con los que lidiar, los mismos que Seguro. tú hablabas de algunos de ellos. Y que bueno, ahora el día el día de hoy es jueves, estaremos reuniéndonos con la gente de la fundación, estaremos trabajando con ellos en términos de definir quién asumiría la presidencia del directorio de los consejeros. Nosotros tenemos la idea de proponer la continuidad hasta que la transición se conforme, se defina, porque ustedes saben que hacer esta transición no es simplemente una decisión, es una ley la que tiene que ser aprobada y está en proceso ahora de la asamblea del país, ¿no? Para concluir con este tema, pérdida de autonomía, se preguntaban algunos, sobre todo en este proceso de transición. Presupuesto ya me ha contestado, la platita sigue, el Banco Central tiene plata, eso Va a continúa seguir. ahí, es una buena noticia. La transparencia, claro que esa plata, si es buena, bienvenida, si son varios billetes, pero que estén bien administrados, yo creo que es la preocupación de todos. El papel de Pablo Brooks. Bueno, Pablo ahora es director de un canal de televisión, ustedes saben en qué canal está, y no sé a qué te refieres con la pregunta. Se decía que él iba a jugar un papel, es una de las cuestiones No, que circulan en las hasta prensa. donde la verdad es que no, de hecho ni siquiera hemos hablado de este tema, la prioridad ha sido poder llevar a cabo una propuesta de ley que sea coherente, y eso es lo que está ahora en la Asamblea. Ok, hasta aquí la fundación. Le paso la posta a Miguel. El segundo tema, de la semana, que es el Dakar, ¿no? 4 años que ya Bolivia alberga el Dakar, Será el 4º año. esta vez, ¿no? Y va a pasar por La Paz también, uno de los muy importante. Ministro, mucho se habla de lo que se paga justamente por el derecho de tener el Dakar, ¿no? Que este año son $4 millones, ¿no? Pero ¿cuál es la inversión que hay también por detrás, más allá de estos $4 millones? ¿Cuánto llega a invertir en sí el Estado para justamente la organización de este Dakar? O de los anteriores Dakar, De ¿no? los anteriores Fue te puedo el hablar, ministro, ¿no? 2 millones, 3 millones, El 3 derecho de millones, piso. Y 4 4 millones, millones, correcto. solamente a la ASO. Correcto, así es la franquicia que hoy nos ocupa, son 4 millones para esta versión. Un poquito hablando así en términos de las versiones anteriores, porque no te puedo dar una Claro. precisión de lo que será el 2017, todavía estamos muy prontos a poder tener una planificación. Pero hay una propuesta seguramente que se ha hecho a lazo en cuanto a la organización y algunos En términos. realidad, más que una aproximados, propuesta a la ¿no? ASO, nosotros lo que como Estado tenemos que cubrir y garantizar son la disposición y la disponibilidad de los servicios de seguridad, salud, asistencia durante toda la competencia, que esto es parte de los acuerdos que se llegan. Más allá de eso, no hay ningún requerimiento con la organización ni ningún compromiso desde el Estado, si vale el tema. A ver, comentarte un poco, la versión 2014, que fue la primera que corrió por el país, es donde probablemente la inversión fue la más elevada. Es decir, pagamos 2 millones de franquicia, 2 millones para formar parte de la competencia. Sin embargo, se invirtieron alrededor de $8 millones en obras de complementarias de infraestructura. Llámese el aeropuerto de Uyuni, llámese conexión a la red de electrificación nacional a para Uyuni, Tupiza, Villazón, llámese sistemas de agua potable en Tupiza, Villazón. Es decir, las inversiones del Dakar, si vale el término ponerlas con ese nombre, han sido fundamentalmente inversiones en en servicios de orden municipal o de orden departamental, mejoramiento en las condiciones de vida de las personas y alrededor de $1 millón, 7 millones de bolivianos que han sido destinados a la promoción. Esa fue la primera versión del Dakar, ¿no? 11 millones. 11 millones en total, así es, efectivamente. En la segunda versión, la totalidad de inversión fue de 3 millones más
casi 2,5 millones, 5,5 millones. ¿Por qué? Porque ya estaban las obras hechas. No se necesitaba ponerle electrificación al municipio de Uyuni, no se necesitaba garantizar agua potable en Tupiza, no se necesitaba generar un aeropuerto internacional en alguna locación. Entonces, efectivamente, han habido diferencias bastante importantes entre una y otra participación. En la versión de este año, la inversión incluso ha sido menor. Yo creo que calculo que ha sido de alrededor de 4,5 millones. Y te estoy hablando de todo el aparato, es decir, medios de comunicación. Si ustedes se fijan, el año pasado en términos de difusión internacional se hizo mucho menos que en las versiones anteriores. ¿Por qué? Porque ya había una idea posicionada y había un destino más o menos estructurado. Entonces, más o menos eso responde a tu pregunta en términos de inversión global por detrás. Pero creo que la pregunta le falta una segunda parte. Y perdón, Miguel, que te lo diga, pero la segunda parte es ¿y qué deja el Dakar? ¿No? ¿Cuál es el movimiento económico que genera? ¿Cuál es el retorno? Porque esa es la parte importante, creo yo, a destacar un poco de esta competencia. Es una competencia deportiva, netamente deportiva, pero el Estado, Bolivia, nuestras regiones, ha aprovechado esta competencia deportiva para darle una cara distinta, que no se da ni se produce en Argentina, ni se hizo en Chile, ni en el Perú, ni ahora Paraguay, que formará parte de la competencia, que es demostrar el país, de generar un apropiamiento cultural, una promoción y difusión del patrimonio, una promoción y difusión del sector artístico-cultural y del turismo y las regiones del país. En este sentido, a ver, el primer Dakar generó un movimiento económico de 68 millones de dólares. 2 días de competencia. 68 millones de dólares que se quedan fundamentalmente en la zona por donde pasa la competencia. ¿En qué? Tú me dirás, ¿en qué 68 millones? ¿68 solamente acá? Solamente en Bolivia. O sea, eso parece un negocio redondo. Uno invierte 4 y vuelve en 68. Y lo es. Porque hay un efecto de retorno muy fuerte en términos de diferentes subsectores económicos. ¿Cuál es el primero y el más afectado? Efectivamente, el lado turístico. Hospedajes, hotelería, gastronomía, servicios, artesanía, tours, paquetes, etcétera, etcétera. Este es un sector que se ve netamente beneficiado por parte del Dakar. Pero hay sectores concurrentes que forman parte de los servicios complementarios. Comunicación, transporte, etcétera, etcétera, que también hacen y aportan un movimiento económico interesantísimo. ¿Dónde se ve ese movimiento económico? Porque en realidad no basta con decir cifras, basta con mostrar y tangibilizar las cosas. Y creo que la mejor tangibilización del producto Dakar es ir a las regiones por donde pasó el Dakar. Ver qué es lo que ha pasado entre la oferta hotelera, por ejemplo, del 2011 versus la oferta hotelera del 2015. Y te estoy hablando con cifras muy redondas, muy ciertas. Pasar de 1.020 camas en todo Uyuni a pasar a casi 3.500 camas este año en Uyuni. ¿Este año que es cuánto generó? reinversión. El año pasado casi digo, este año en enero hemos generado 105 millones de dólares de movimiento económico. ¿Cuáles son las razones de la diferencia? Varias. 4 días de competencia, o sea, se incrementó más tiempo de turismo, de viaje, de gasto, de... Además, con día de descanso, que es un montón de consumo. Son estos los factores que han influido. Y evidentemente, este es solamente el aspecto económico. Yo creo que hay que tocar 3 aspectos en el tema del Dakar que son interesantes. El aspecto económico nos demuestra que la inversión reditúa. Es cuantificable, demostrable y se han hecho las investigaciones a partir del INA, a partir de diferentes instituciones que demuestran lo mismo. El otro efecto importante del Dakar es la mediatización, es decir, la difusión del país y de la marca y de las regiones que tenemos en el país. La inversión de 4 millones, o 3 millones, o 2 millones, para irme a los 3 niveles de inversión que hemos tenido en los últimos años, correspondería, y ustedes trabajan en los medios de comunicación, a aproximadamente 3 horas de pauteo internacional. Así es. De Bolivia. En todo el mundo. En todo el mundo, No, 3 horas. Y cualquier eso en un canario canal. está- O sea, en un canal, 3 horas. Está viendo Bolivia. Hoy con el Dakar son 4 días, bueno, 6 días que serán en esta última versión que viene en 2017, de proyección internacional, de mediatización, de difusión de paisajes, difusión de contenidos culturales, de artes, de todo lo que Bolivia puede de alguna manera mostrar y exportar y atraer hacia las visitantes de afuera. Entonces, este es un segundo nivel de análisis que es importante tocarlo porque cuando asumíamos nosotros hace 5 años el Viceministerio de Turismo, la inversión en turismo en el país no superaba los $100.000, o 100.000 bolivianos, perdón. Hoy esa inversión, además de tener un aparato muy fuerte en términos de estructura, infraestructura, difusión y promoción,
es retroalimentada y potenciada con el mismo Dakar a la hora de poder difundir un poco los recursos del país. Y un tercer nivel que no es menor en términos de importancia es el autoestima y el orgullo y la generación de esta cohesión social a partir de una competencia deportiva que la teníamos en un Mundial 94, digamos, pero que después de eso prácticamente no la tuvimos porque no cosechábamos éxitos. Creo que el mostrarnos capaces de organizar un evento internacional, el saber ser un buen anfitrión, hace también que el país se enorgullezca. 11 millones invertidos el primer año, ahora son más días, no solamente un campamento, sino 4. ¿Cuánto se estima que se va a gastar ahora? Yo creo que menos incluso que la primera versión, reitero, por las características. La primera versión del Dakar en Bolivia era una competencia del tipo maratón. ¿Qué significaba eso? Que Bolivia tenía que poner el albergue para los competidores, garantizar la comida, garantizar dónde iban a dormir, etcétera, etcétera. En las competencias del tipo completo, como la que hemos vivido el año pasado y que viviremos este año y que viviremos el próximo año, son competencias donde la organización corre con todo. O sea, los campamentos son establecidos por la organización, vienen con sus equipos, etc. Un poco ahorita lo que hay que evaluar es hasta dónde vamos a invertir en promoción turística y cuánto sería. Por el hecho de que tenemos nuevos escenarios, estamos hablando de un lago Titicaca que será parte indirecta pero cercana a la competencia, estamos hablando de una ciudad de La Paz, hoy ciudad maravillosa y que merece mucho más potenciamiento turístico, que creo que no se ha hecho mucho después de que hemos recibido el certificado de ciudad maravillosa. Entonces creo que ahí es donde habrá que atacar y potenciar un poquito la campaña publicitaria. Hay un nivel, no quiero ser aguafiestas, pero yo veo otro nivel y es el daño económico. ¿Daño económico? Daño ecológico. Ambiental. La verdad es que en ese sentido hemos sido muy respetuosos, Claudia, en términos ¿Han hecho alguna medioambientales. evaluación? Se hacen todos los años. En realidad, los 3 años hemos hecho... A ver, les explico un poco en orden cómo funciona. Una vez que el Dakar anuncia su paso por un país, tenemos muchas reuniones técnicas de trazado de ruta. O sea, la ASO, organizadora, propone una ruta de competencia. Esa ruta es puesta a consideración de diferentes instituciones en el país. Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Culturas y Turismo a través de Patrimonio, etc. Tienen que dar una luz verde para... Tenemos primero que autorizar la ruta. Primero autorizar la ruta, que es el primer valor. Nunca se ha autorizado la ruta como nos lo han propuesto. ¿Por qué? Porque en algunos casos pasaba por bofedales, pasaba por áreas de protección alta, pasaba por sitios patrimoniales, etc. Entonces siempre se han pedido modificaciones, más o menos 500 metros acá, más o menos 2 kilómetros para allá, etcétera, etcétera. Pero esa es una primera parte y una primera evaluación. La segunda es que la competencia tiene que garantizar todo un estudio de impacto ambiental. Es decir, hacer todo un estudio de impacto ambiental, certificar esto, presentarlos a las autoridades medioambientales y patrimoniales para que se dé un visto bueno. Una vez que se realiza esto, recién la competencia tiene, digamos, un 100% de aprobación para pasar por territorio nacional. Cuando se da el paso de la competencia, se hace un programa post-competencia y durante la competencia, por supuesto. Ustedes saben de la cantidad de brigadas que se movilizan para poner basureros móviles, para recolectar basura, para hacer este tipo de cosas. Y posteriormente se hace una evaluación del impacto que se ha tenido. El impacto es mínimo. ¿Y por qué es mínimo? Porque en realidad el Dakar en Bolivia nunca hace campo traviesa. Campo traviesa, ustedes saben qué es correr por donde les da la gana. En realidad en Bolivia todas las 3 versiones anteriores y esta cuarta también tienen la característica de que lo hacen por caminos secundarios o terciarios. Es decir, caminos que ya han sido impactados desde hace muchos años y que son hoy de uso vecinal, provincial, municipal y que forman parte de la competencia. Entonces, no es que estemos abriendo nuevos caminos, no es que estemos yendo a campo traviesa. Entonces, hay temas muy, muy importantes que medir y que se están midiendo de manera seria. No nos queda más tiempo, pero yo voy a hacer una última preguntita porque hablábamos de 8 millones, de 18, de 3, de 7, de no sé cuántos millones. Menos millones es la cuotita para Ibermedia, la estamos pagando. ¿Qué pasa con Iberescena? ¿Se va a dar esta cuota? ¿Se va a cumplir? ¿Se va a promover el cine, el teatro? Lo hemos respondido oficialmente a través de las redes. Hoy Bolivia forma parte de Ibermedia, es la única de estas... de los programas Iber, de la cual formamos parte. Bueno, hace mucho tiempo, pero hubo momentos en los que no se pagaba la cuota, por eso... Correcto, y de hecho lo hemos empezado a pagar en los últimos 4 años, que eso es bueno también citarlo. Hemos estado haciendo las consultas hace ya más de un mes, hemos tenido una reunión en Cartagena de Indias, en Colombia, por parte del equipo de promoción, para podernos adherir a todo el programa de la CEGIP, es decir, todos los programas de Iber. Todos y cada uno en sumatoria llegan a una cifra por encima de los $200,000.
Hoy estamos en negociación con CEGIB. Yo estaré en Colombia el próximo mes, reunido con el director de la CEGIB, para ver hasta dónde podemos flexibilizar un poco y poder concretar. Sí es de alto interés de Bolivia formar parte de la mayor cantidad de apoyos multilaterales y canales que se den en el ámbito cultural, y ojalá en el corto plazo podamos ya sumarnos no solamente a Ibercena, a Iberlibros, hay el tema del diálogo de los artistas, es decir, la transitabilidad de los artistas, que son programas de movilización, movilidad del artista. Hay varios programas, en realidad son como 12 programas que mantiene Iber, y creo que aquí conocemos 2 o 3, ojalá podamos formar parte de los 12 en un mediano plazo, ¿no? Bueno, concluyó el tiempo, tenemos varias preguntas, pero lo invitaremos si es que no lo hemos estresado mucho en esta No, entrevista. para nada. Muchas gracias. Gracias a vos. Ministro, Un muchas gusto, gracias, Miguel, por haberme acompañado. Hemos estado con Marco Machicao, ministro de Culturas y Turismo, hablando de la Fundación Cultural del Banco Central, que ahora pasa a tuición del Ministerio de Culturas y Turismo, y del Dakar con los lados positivos y negativos, con la versión del ministro en estos minutos.